Y bueno, esta serie que comenzamos se llama Fundamentos. Entonces hemos venido hablando un poquito acerca de mirando un poco cómo las estructuras, los edificios, la gente suele trabajar mucho bajo tierra antes de levantar cualquier cosa. En una oportunidad escuché a alguien que hablaba que aquí en Miami la gente que trabaja, digamos, en el verano construyendo, a veces hasta se desmayan porque el calor es muy fuerte, pero deben dedicar mucho tiempo a hacer unos fundamentos bien, eh, bien fuertes, exacto, bien hondos, y la gente le dedica tiempo al fundamento. Y esta semana pensando en eso, digamos que la tendencia es no trabajar en lo profundo, sino como en lo superficial, como irnos a lo que se ve. Y a veces nos cuesta tomar tiempo para apartarnos un poco, para dedicar tiempo para Dios o dedicar tiempo incluso para nosotros mismos, para ponernos a cuentas con Dios o ponernos a cuentas con otras personas. Y es porque la tendencia es como lo que superficialmente atendiendo las cosas o resolviendo los asuntos del diario vivir, los problemas. Y a veces estamos tan enfocados en resolver que olvidamos lo más importante, porque el fundamento es el que, digamos, en medio de los vientos, de los huracanes de la vida, si está bien el fundamento, eso nos va a permitir estar estables. Entonces, esta serie empezó con un episodio muy bonito llamado acerca del amor de Dios. Y ese día particularmente Dios me afirmó mucho porque no sé si recuerdan la florecita que Carlos nos compartía, me ama, no me ama, será que Dios me ama o no me ama de acuerdo a las circunstancias. ¿Recuerdan esa enseñanza? Y si pudiésemos como traer un resumen de ese día, es que el amor de Dios no está en duda hacia nosotros. El amor de Dios no debo leerlo desde las circunstancias que me están rodeando. El amor de Dios está vigente y la mayor muestra de amor de Jesús para mí y para ti fue el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, nada más pensar que fuimos salvados de una vez para siempre, eso nos debe dar suficiente garantía del amor de Dios. Creo que si estamos firmes con este sentir de que no, Dios me ama, esto me está pasando, pero Dios me ama. Eso nos va a hacer como ir pasos con mayor firmeza hacia el futuro a pesar de las circunstancias que nos rodean. Luego, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Cristo Jesús. ¿Recuerdan la enseñanza? Sí. Cómo Cristo Jesús, ese sacrificio de Jesús nos dio una oportunidad, nos redimió y nos ha permitido acercarnos al Padre. Y a mí me parece hermoso, hay un verso en la Biblia que dice que Jesús nos rescató, nos pagó por nuestro rescate eterno. Estábamos condenados por la eternidad, pero solamente pensar que Jesús pagó por nuestro rescate, eso es una palabra muy hermosa y liberadora para nosotros. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de la importancia de la oración. ¿Cuántos han escuchado que la oración es importante? Sí, ¿verdad? Entonces, digamos que el Señor quiere que podamos creer y confiar en Él. Podemos confiar en la soberanía de Dios, pero cuando confiamos en Dios, eso no es una forma de decir, no, yo confío en Dios, no voy a orar porque yo sé que Dios va a hacer todo. Sí, confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en el control de Dios, pero en lugar de que eso nos quite las ganas de orar, eso nos impulsa a orar porque sabemos que hay un Dios que está acá. Entonces, si nos preguntáramos, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué orar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué debo orar? ¿Qué creerían ustedes? Para conectarnos con Dios. Muy bien, para conectarnos con Dios. Tener una relación más íntima con Él. Perfecto. Escucharlo. Pero quiero decirles que las tres están sintonizadas porque ese es el primer punto. El primer punto del por qué debemos orar es para acercarnos a Dios, para conectar con Él y tener una relación íntima con Él. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos
Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él como un padre se acerca a un hijo. Yo no sé cómo fue tu papá en la vida real. No sé si tu papá estuvo presente, no sé si tu papá estuvo allí para decirte, aquí estoy para ti cuando te caías y te abrazabas y te sostenía. Y no sé cuál sea tu lectura acerca del Padre, pero quiero decirte hoy que aunque esa lectura de nosotros por momentos o por nuestra historia no sea la mejor, dile a Dios hoy, Dios, yo hoy quiero entregar todo lo que fue mi relación paterna y yo quiero recobrar el sentido de la paternidad real con el Padre que siempre ha existido, que es el Padre Celestial. Entonces, Él quiere que nos acerquemos a Él, que nuestro corazón se acerque a Él para que nos podamos conectar, para que podamos descansar en Él, para que podamos entregar nuestras cargas, para que podamos ir a su presencia y que nuestro corazón se pueda parecer más al de Él. Entonces, vamos a leer un momento en Gálatas 4:6. Dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Qué belleza, ¿verdad? ¿Saben lo que es? Como que eres hijo de Dios. Y cuando alguien es hijo, a veces hay personas que están reunidas, están en una reunión, pero cuando viene el hijito y lo llama, la persona va y toma una pausa para atender a ese niño. Y si piensas en un momento en esa relación tuya con Dios, de poder acercarte con esa confianza, porque eres hijo, de acercarte a Él, quizás alguno de ustedes puede decir, sí, siento confianza en acercarme, pero no sé qué decir. Ok, me siento hijo, me acerco a Dios, pero la verdad cuando me acerco no tengo ni idea de qué decir, no sé cómo orar. Es posible que alguno se pregunte eso o lo haya pensado. Pues quiero decirte que para un padre siempre va a ser un placer escuchar a su hijo. Siempre, siempre, siempre va a ser un placer escuchar a su hijo. Así sea que esté llorando, balbuceando, diciendo 3 palabritas, o ya echando un cuento más largo, o ya una conversación muy estructurada. Los que somos padres, ¿cómo nos hemos sentido cuando escuchamos a nuestro hijo llorar, o balbucear, o decir pequeñas palabras? ¿Verdad que uno se siente feliz? Entonces, el hecho de acercarte a Dios es lo primero. Si no sabes qué decir, Dios está entendiendo la temporada de tu crecimiento espiritual. Y puede que al principio llegas con 3 palabritas o solamente estás balbuceando delante de la presencia de Dios. Pero Dios se complace en que solamente te hayas acercado. Y Dios te quiere escuchar. Ya somos hijos, ya no somos esclavos, somos hijos y como hijos somos herederos. Puedes decir conmigo, soy hijo. Soy hijo. Soy hija. Soy hijo. Soy O sea, tú te puedes acercar a Dios con confianza. Anteriormente no te podías acercar porque el pecado te tenía apartado de Dios. Pero ahora Jesús te ha perdonado tus pecados y eso te ha dado la entrada a la presencia de Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios y habla. Habla con Él, balbuceando corticas palabras o una conversación ya más larga. Hay momentos en los niños que empiezan a hablar y hablan y hablan y hablan y hablan y te dicen un tema y de pronto te saltan a otra conversación y no tiene sentido. ¿Les ha pasado escuchar niños así? O a veces te dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces nosotros también estamos delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué esto no, Dios? ¿Y por qué esto sí? ¿Y por qué esto no? ¿Y por qué? Entonces, Dios entiende nuestros procesos, pero Dios quiere que nos acerquemos delante de Él. Entonces, confianza para ir al trono de su gracia. Hay algo bellísimo que me encanta, que es que Dios no duerme. Dios no se cansa. Dios no está dormido. Dios está allí para nosotros. Y es posible que, no sé ustedes, pero cuando uno va a buscar un especialista, ven si una persona que hace un masaje, un abogado, cualquier profesional, para sus hijos, para algo. Uno trata como que buscar los reviews en Google, ¿verdad? Y decir, Dios mío, quiero saber si al menos este estilista es bueno o esta persona es buena. ¿Verdad que sí? Sí les gusta buscar, digamos, los comentarios y buscar el mejor. Solo que a veces esos mejores o no los podemos pagar o no tienen espacio en su agenda.
Esta semana llamé a un endocrino y dice, si tiene un seguro que lo pueda cubrir, tiene cita a partir de abril. Yo, ok. Mi seguro no lo cubre, tengo que buscar ese seguro, pero sería a partir de abril. Vamos a ver si ahora no es mayo o junio. Quiero decirte que Dios, imagínate tú que puedes tener acceso al mejor, al creador del universo, al que todo lo puede, al que todo lo sabe y está el acceso tuyo. No tienes que pagarle y está disponible. ¿Puedes creer ese beneficio, ese privilegio que tienes? No tienes que ir a una sede, ir hasta Pompano Beach para verlo, no tienes que ir hasta Homestead para verlo, o tomar un avión a Chicago para ir a ver a hablar con Dios, o estar en una línea, o pagar un alto monto. No, está en una línea abierta que solamente abras la boca y empiezas a conversar con Dios. Entonces Dios quiere que nos aproximemos, que nos acerquemos, que sepamos que Él está. Otra razón por la que es bueno que oremos, necesario, es para manifestar nuestra dependencia de Dios. Nosotros los seres humanos somos autosuficientes, tenemos la tendencia a creernos que podemos hacer las cosas solos. No, esto lo voy a resolver yo, esto se le ha escapado de las manos a mi esposo, a mi esposa. Y a veces no decimos adiós porque tratamos de respetar, pero creo que con nuestras acciones sí lo estamos diciendo. Tratamos de decir, no, yo necesito, ya, esto ha pasado mucho tiempo, esto no se ha resuelto, yo necesito ponerme al día con esto, porque la verdad, ya, oré, pero mira, yo veo que esto no, como que no está funcionando. Y necesitamos ir delante de la presencia de Dios para decirle, Dios, yo rindo toda autosuficiencia delante de tu presencia y yo reconozco que yo no puedo, que tú sí puedes. Entonces yo voy a orar y voy a ser responsable de lo que me toca a mí. Tampoco me voy a ir al otro extremo, que no voy a hacer nada porque Dios lo puede hacer todo. No, me encomiendo delante de la presencia de Dios, pero no puedo ser autosuficiente. A veces en nuestra crianza nos han impulsado a prepararnos, a saber, a defendernos, a no dejarnos. Y es como que siempre necesitamos tener un plan B por si acaso alguien nos defrauda. Pero quiero decirte que en ese por si acaso, en esa lista de nuestros por si acaso, Dios no está. Dios no está en la lista de los que defraudan. Y por eso Dios quiere que nos acerquemos en oración delante de Él, para que podamos rendir toda autosuficiencia. Dios quiere, vamos a buscar aquí en Santiago 4:15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando incluso a nuestros hijos, o sea, decirles, soñemos en grande, pidamos delante de Dios. Dios es un Dios grande que puede hacer cualquier cosa. No debemos tener una mente tampoco de, no, esto no se puede. Y también cuidado porque a veces nosotros como tenemos temor de que, ay, no, yo no puedo cumplirle esto a mi hijo, o yo no puedo cumplirle esto a esta persona y no quiero orar por eso. No, es decir, hey, pongamos esa petición delante de Dios y vamos a entregársela a Dios. Yo no estoy por cumplir una promesa que alguien quiera, es Dios el que lo puede hacer. Si Dios quiere, Él lo hará. Pero sepamos también que Dios a veces dispone las cosas para el bien de los que lo aman. Pero que podamos pedir con libertad, pero también decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Otra razón es que debemos orar porque la oración glorifica a Dios. Es lindísimo porque no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes en casa que ustedes dicen, mira, oremos por la señora Beatriz, por ejemplo, y ustedes empiezan a orar por esa persona. Y con sus hijos o con su familia, ustedes dicen, ¿por qué vamos a orar por ella? Bueno, para que Dios la bendiga, para que pueda conocer al Señor, para que venga a la iglesia. A veces oramos por personas. ¿Les pasa que ustedes empiezan a orar por alguien? Y cuando ustedes se unen como familia para orar y luego Dios responde, ustedes pueden decirle a sus hijos, fíjense lo que Dios hizo en la señora Beatriz, lo que estábamos orando, y el Señor conoció al Señor, ha venido a la iglesia. Entonces, esas oraciones respondidas, ¿a quién le dan la gloria? A Dios. O sea, debemos orar, porque cuando Dios responde en las oraciones, Él se lleva toda la gloria.
Entonces es lindísimo orar nosotros como personas, pero también podemos orar en familia y además con la iglesia. Yo les invito a que ustedes puedan tener en su cuaderno, que en sus notas, que ustedes puedan escribir en su cuaderno: Señor, yo te pido, Padre, que si te parece bien, tú me concedas esto y aquello. Ponle la fecha y sigue orando por eso. Y hay momentos en los que tú regresas a ese cuaderno y tú vas a encontrar oraciones respondidas. Que tú puedas darle, Señor, te gloria, y te doy la gloria a ti por esta oración respondida, porque solamente fuiste tú. Yo recuerdo que hace algunos, no sé si fue hace 4 años, yo estaba en mi casa y yo tengo un cuaderno y yo estaba orando. Y mis padres estaban en Venezuela viviendo todavía. En ese instante no tenían el pasaporte, ellos habían venido aquí a visitar y todo, pero tenían el pasaporte vencido. O sea, quiere decir que no podían venir. El proceso para renovar el pasaporte estaba muy complicado y en ese instante era como un poquito difícil verlos aquí. Y en ese cuaderno yo tengo escrito como: Dios, yo te pido que ellos puedan tener su pasaporte vigente. Yo te pido, Padre, que si te parece bien, ellos puedan venirse a los Estados Unidos como residentes. Se lo puse en oración al Señor. Yo no sé si esa oración tiene fecha de cuando la escribí y no sé exactamente cuántos años después o cuánto tiempo después, pero bueno, mis padres lograron sacar el pasaporte, lograron venirse, yo los pude pedir a ellos y ya son residentes aquí. Y cuando yo voy a esa petición, yo digo: Señor, fuiste tú, fue tu mano la que los trajo, porque de otra manera no hubiese podido ser. Entonces yo, a través de ese escrito, puedo glorificar solamente al Padre, a Dios. Entonces te invito a escribir, te invito a anotar, te invito a orar por esos seres queridos que tú tienes que aún no conocen de Cristo, que tú puedes decir: Dios, yo pongo delante de tu presencia que mi tío, que mi abuela, que mi hermano, que mi primo, que mi hijo, Dios, venga delante de él y ponerle esas personas delante de la presencia de Dios. No solamente debemos orar por nosotros, orar por nuestra familia, orar por nuestro esposo, orar por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, pero también te aliento a que puedas orar por el director de la escuela de tus hijos, por los maestros que están dando clases allí, por el alcalde, por el gobernador, por el presidente, que empecemos a orar, a bendecirlos, que haya en ellos temor de Dios, que Dios les dé sabiduría para la toma de decisiones, que Dios bendiga nuestros jefes, que Dios bendiga a nuestros compañeros de trabajo, que Dios bendiga nuestras finanzas, que Dios nos abra el entendimiento para hacer su voluntad, que Dios nos abra camino, incluso en aquellos lugares que sentimos que no los hay, que sea Dios abriendo puertas. Decirle: Señor, mira, yo necesito un mejor ingreso, yo necesito un mejor salario, yo quiero estar cerca de mi casa, yo quiero estar cerca de mis hijos, que puedas escribir. A mí me funciona mucho el escribir, pero sobre todo porque somos muy olvidadizos. Y a veces le pedimos algo a Dios y no lo recordamos, no le podemos dar la gloria porque a veces no recordamos cuando Él responde que en algún momento eso le pedimos a Dios. ¿Pueden creerlo? Yo me he dado cuenta que le he hecho una petición a Dios cuando la he leído. De resto, no me hubiese acordado. Entonces, somos así. Entonces, sí, un tip, anoten. Bueno, Juan 14:13 tiene un verso precioso y dice así. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces podemos pedir en el nombre del Señor. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, si te parece bien, haz esto o aquello, Señor. Pídeselo al Señor. Incluso hay momentos de dificultad en nuestra vida que le decimos como Jesús le dijo al Padre en el Getsemaní: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos de ustedes han orado así en algún momento? Yo he tenido dificultades en mi vida. Digo: Señor, por favor, yo te pido, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero se lo ruego al Señor. Se lo he rogado, Señor, Padre, que se cumpla tu voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Y en una reciente experiencia, así como unos 4 o 6 meses atrás, ese evento que estaba orando, la copa pasó de mí, gracias a Dios. Pero hay momentos en que Dios sí nos quiere procesar en algo. Pero lo importante es que Dios está acá. Entonces, lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús.
Señor José, cuando usted cierre su oración, diga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido esto, Dios. Hablando en el nombre de Jesús. Otra razón por la que debemos orar es porque al hacerlo estamos sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y al orar le decimos a Dios lo que queremos y además, si es posible, con lo que hablábamos ahora, que el Señor haga su voluntad o que pase de mí esta copa. Es increíble cuando pasamos tiempo con Dios en oración, es como que Dios nos regula. Como que nos pone oxígeno, no sé, nos pone algo, nos estabiliza ¿cómo le llaman cuando, Sí. ¿lo qué? No sé. Los signos. Es como que nos estabiliza Dios en su presencia. Que podamos confiar en Él, que decir, Señor, estoy angustiado por esto, estoy angustiada por esto me tiene preocupado, pero lo pongo delante de tu presencia. Algo súper importante para orar es que podamos leer la palabra, y eso lo vamos a aprender la semana próxima. Pero para orar con mayor confianza necesitamos conocer la escritura, porque si leemos la Biblia, vamos a tomar una historia, vamos a tomar un hecho de la Biblia y decir, Dios, así como hiciste con David. David fue contra un gigante que era para que lo mataran, pero en tu nombre el gigante cayó. Y yo hoy voy hacia esta circunstancia, yo siento que este problema que yo tengo, yo siento que esto es como un Goliat en mi vida. Y yo siento que yo no puedo solo, pero dice tu palabra que no es con mis armas naturales, sino que solamente me dices que lance, o sea, lo poco que tengo. Y tú dices que en tu nombre, que vaya en tu nombre. O sea, toma una historia de la Biblia, toma un párrafo de la Biblia, algo que Dios te esté hablando y ora con esa palabra. Orar con la palabra de Dios es como ir delante de alguien, de un juez, ir delante de un abogado y empezar a conversar en función de artículos de una ley o de la Constitución. Sí, porque mira, es que a mí me corresponde esto porque esto. Es que dice la ley esta, que es, ¿verdad? Y uno empieza como, y cuando uno está citando la ley y tú sientes que estás enmarcado en la ley, tú dices, en este caso yo no tengo ganado. ¿Verdad que sí? Entonces Dios quiere que podamos profundizar en su palabra para que podamos entrar en oración tomando en cuenta la escritura. Debemos orar porque Dios escucha nuestras oraciones y Él ha resuelto usarlas para el cumplimiento de sus planes soberanos. Y me parece hermoso porque quizás algunas personas puedan decir, pero ¿para qué voy a orar si finalmente Dios va a hacer lo que Él quiere? No, pero Dios quiere usar nuestras oraciones para Él cumplir su plan. En medio de lo que ya Dios ha dispuesto que va a pasar, nuestras oraciones van a ser respondidas, enmarcadas en su voluntad. De ahí afuera nada va a pasar, pero Dios va a utilizar las oraciones de sus hijos para eso. La oración, más que para que Dios haga algo por nosotros, es para que Dios haga algo en nosotros. Porque nosotros somos los que tenemos que confiar de que Dios está a cargo. Dice el Salmo 34:5, dice, perdón, 34:4, dice así, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Qué belleza, ¿verdad? Este es un salmo para uno poner una pancarta en la nevera de la cocina, en el espejo del baño, en la entrada de la casa, en el volante del carro, porque ¿cuántos temores enfrentamos? Y hay que estar con la palabra de Dios, leyéndola y releyéndola y releyéndola. Y ese es el fundamento que necesitamos, que ese fundamento esté allí. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor quiere que lo busquemos. El Señor, cuando lo buscas, nos va a responder y nos va a librar de los temores. ¿Qué temor tienes hoy? ¿Qué temor tengo? ¿Qué te da temor? Piensa en tu intimidad, ¿qué te está generando temor? Pues el Señor te dice, acércate a mí. Dice, busca al Señor y Él me respondió. No sé cómo va a ser Dios, pero en la medida que lo estamos buscando, Él está respondiendo y nos está liberando del temor. En este momento, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús
que todo temor que haya querido venir a molestar el corazón de tus hijos, Señor, en este momento, Dios, Padre, tú los puedas liberar de todo temor en el nombre de Jesús, Señor. Te lo clamo en el nombre de Cristo, Señor. Todo temor se va en el nombre de Jesús. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores, dice el Señor. Padre, confiamos en ti, Señor. Confiamos en tu palabra que es verdad, Señor. Dice la Biblia en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está cercano, Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que está presente. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando tienen algo importante para decir, cuando están angustiados por algo o cuando están intentando sacar algo de su corazón y hablan con alguien, pero la diferencia entre hablar con una persona que está viendo el reloj o que está viendo cuando suena su teléfono, está leyendo, o cuando una persona justamente se queda escuchándote y viendo, han experimentado esa diferencia entre alguien que te presta la atención completa y entre alguien que tiene atención compartida. Te atiendo, pero comparto la atención. ¿Les ha pasado? ¿Has sentido eso en algún momento? Es lo casual. Es lo casual, ¿verdad? Pero uno como la persona que está hablando, uno siente la diferencia. Y en realidad un diálogo una atención compartida puede llevar a que la comunicación se corte. Que en un momento digan, no, te voy a parar, no quiero seguir hablando de esto porque esta persona siento que no me está dando así la atención completa. Y cuando alguien se sienta justamente para escucharte, tú sientes que puedes sacar, que puedes hablar, que no te están interrumpiendo, sino que te están escuchando. Hay una diferencia increíble en esas dos experiencias. Pues quiero decirte que Dios, su atención no está compartida, su atención está completa para escucharte, para escuchar tu clamor.